Cuando le hablaba del caso Roe versus Wade, este caso, por allá por 1973, fue un caso que concitó la atención en Estados Unidos, un país que sirve de referencia prácticamente para todo Occidente, en cuanto a este tipo de temas se refiere, y ahí se planteaba básicamente una duda. ¿Tiene el derecho la mujer a abortar y en cuáles etapas? Bueno, ese caso surgió fundamentalmente por un hecho ocurrido en Texas, donde Roe, que es como se conoce a la señora de nombre Norma McCorvey, quien tuvo una situación porque ella entendía que el estado de Texas vulneraba su derecho a abortar, pese a que la Constitución de Estados Unidos establecía que hasta las 15 semanas, hasta los 3 meses, ella tenía todo el derecho a abortar, sin mucha justificación. Y que el Estado, recuerden que Estados Unidos es un Estado federal, y como Estado federal, cada gobernación, cada Estado, son 50 estados, los 50 estados de la Unión, como se le conoce, cada uno de esos estados tiene cierta independencia en cuanto a las normas y leyes que aplica. Por ejemplo, fumar marihuana al cruzar una calle puede ser ilegal y al estar del otro lado de esa calle puede ser totalmente legal cuando hay estados que tienen esa barrera que permite el consumo no de sustancias de esta naturaleza. Para que ustedes tengan una idea, ¿verdad?, de cómo es el modelo político de Estados Unidos. Son 50 zonas con leyes distintas, aunque con una norma común que es la Constitución federal, la Constitución de Estados Unidos, que la Constitución a su vez rige a todo el territorio. Es como una serie de asociaciones, vamos a decir así, donde cada uno tiene sus reglas. Pero bueno, donde quiero llegar con esto es, en aquel momento, la lucha básicamente era para saber si había ese derecho, si existía ese derecho a abortar durante el primer trimestre. Bueno, en Texas ocurrió un caso donde una madre o una aspirante a madre, una mujer embarazada, no sé cuál es el momento donde la maternidad se considera tal, y sobre todo a propósito de todas estas discusiones. Norma McCorvey, con 22 años, soltera, desempleada, y en el 69 estaba en su tercer embarazo. Ella entendía que podía abortar sin ninguna traba durante el primer trimestre. El estado de Texas entendía que no, y por ende aplicó la ley bajo el entendido de que no podía abortar porque no había una justificación para ese aborto. Dígase, no había un elemento que sirviera de base para proceder a matar básicamente a otra persona, que esté en desarrollo, pero es otra persona. De manera que lo que aquí se vendría a llamar causales en el escenario actual, que si la vida de la madre corre peligro, que si fue fruto de una violación o incesto, etcétera, etcétera, no era necesariamente una de las justificaciones que exhibía, sino 3 meses podía ejecutar. Bueno, ante eso, la Corte entendió que, que era válida la denuncia o la demanda de esta señora, y aunque ella no pudo abortar por el proceso judicial que tardó, o sea, el tiempo que tardó dicho proceso, inició en el 69, terminó en el 73, casi 4 años después, el hecho es que eso sirvió de jurisprudencia para casos futuros, porque eso llegó a la Corte Suprema, que tiene carácter de tribunal constitucional en el caso de Estados Unidos, y la votación fue mayoritariamente a favor del aborto. Hoy día se da una situación, y es que se filtra el documento donde los jueces argumentan en el proceso deliberativo antes de llegar a la conclusión para emitir posteriormente la sentencia. Y la Suprema Corte necesita de la mayoría de sus miembros a favor de una de las
de las partes para determinar si eso es no correcto. ¿Qué pasa? Bueno, el lobbying que estimula el tema del aborto a nivel global logró la filtración de ese documento. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué significado tiene la filtración? Bueno, en Estados Unidos eso es sumamente delicado. Estados Unidos no es como aquí, que usted hoy sometieron a Cristian Cabrera por corrupción y al día siguiente tiene el expediente que tiene el Ministerio Público para hacer ese sometimiento. Pero eso no puede ser. Bueno, pero allá eso se respeta. Las filtraciones no ocurren así, sino que hay gente que estimula que esas filtraciones se produzcan, con propósitos, en la mayoría de casos, meramente económicos o políticos, como es en la actualidad. Con eso se busca presionar a los miembros de esa corte, que son un poco más conservadores, para evitar que el aborto sea penalizado nuevamente, o no penalizado, sino que sea revocado esa jurisprudencia constitucional o con rango de constitucional que Estados Unidos tiene y que le sirve de base para respaldar proyectos y que así, oiga bien, si esto se produce, los estados, los 50 estados de lo que más temprano le hablaba, puedan asumir ellos la legislación que entienden pertinente. Es decir, lo que vendría a ser no es a prohibir el aborto, sino es a dejar en manos de cada uno de los estados, a darle independencia a los estados de decidir qué es lo prudente. Si a los 3 meses, si a los 20 años, si a los 40, si a los 9 meses, si no debe ser, cualquiera de los escenarios. Y es a eso que la ola progresista tiene temor en Estados Unidos, de que no pueda en la capital y la cumbre del mundo libre y la capital y la cumbre del estímulo al aborto en todas sus versiones, con o sin justificación, que sea ya una compuerta que se cierre y que permita salvar otras vidas. De ahí la relevancia de este tema. De ahí la importancia del caso Roe versus Wade. Cuando usted lo escuche, mire, el caso Roe versus Wade, ¿de qué se trata? Bueno, es básicamente de eso. Un escenario donde se abre la posibilidad de degradarle el rango constitucional, porque hoy día hay un marco regulatorio común para los 50 estados. Si la sentencia de la Suprema Corte va en la dirección de lo que parece podría ser, independientemente de las presiones que se hayan intentado ejercer para tratar de que varíe esa posición, entonces estaría sobre los hombros no de Estados Unidos de América, o sea, no de el gobierno federal o del sistema federal, la garantía de el hacer o no hacer un aborto, sino en cada uno de los estados. Son 50 decisiones distintas las que podrían darse en torno a cómo proceder ante este tema. Lo que a mi juicio significaría un avance, porque en cualquier escenario, muchos tienen argumentos con sobrada razón para respaldar el aborto. Yo tengo otros que entiendo tienen sobrada razón para respaldar la garantía de las vidas de ambas, tanto de la madre como del infante que va creciendo. Yo creo que el avance no es el propiciar o estimular el aborto. Yo creo que el avance es garantizar la vida de esa criatura y generar sistemas y programas que tengan consecuencia en caso de que haya sido fruto de un crimen o delito previamente cometido, y que permitan el acompañamiento de esa familia, de esa madre, ya luego de la vida. Porque hay una decena de estudios, centenares de estudios, que demuestran que el aborto no es la solución psicológica, que es lo que
básicamente se utiliza como argumento. No es la solución psicológica para los problemas que genera una violación, que genera una enfermedad letal, que generan este tipo de temas. Sino que el trauma tiende a ser agravado cuando de por medio, además de la violación o además del trauma que genera propiamente una enfermedad crónica, se le suma el aborto a ese proceso. De manera que es un tema interesante de analizar, es un tema que vale la pena dedicarle algunos minutos. Hay una serie de documentales sobre esto, hay muchos artículos tanto de un lado como del otro. Yo siempre le sugiero a la gente que se documente con ambas versiones de una historia, porque no necesariamente, aunque yo tenga una posición clara sobre esto, esté obligado yo a tener la razón o a sellarle la razón a usted. Yo no doy carné de serio ni de razón en República Dominicana. A diferencia de lo que algunos hacen, que creen que tienen la moral en sus manos y que pueden repartirla y distribuirla, y que de paso tienen la lámpara que permite visibilizar a aquellos que son serios y a aquellos no. No, no, no. Yo no estoy en esa categoría. Yo aquí vengo a expresar las cosas que entiendo son correctas o a denunciar a las que entiendo son incorrectas o a presentar propuestas sobre aquellas que pueden ser y que sirven de desarrollo del país, etcétera, etcétera. Pero a diferencia de algunos otros que utilizan estos micrófonos para decir que son los más serios, ese no es mi rol en la sociedad. Ese no es mi rol en la sociedad. Yo no tengo una imprenta que da carnet de serios. De la moral, porque no sé quién le dijo a esa gente, y lo digo porque en muchos casos son de estos grupos que si tú no estás de acuerdo con ellos, ya, no, no, no. Yo no sé quién le dijo a esa gente que son ellos que tienen la calidad o la capacidad para entregar y decir quién es y quién no es serio. Señores, hasta mañana, si Dios lo permite. Por aquí nos vemos. Despierta RD en breve por Telecentro.